cuando llegaban los trenes, había un equipo médico esperando a todos los prisioneros, inmediatamente los seleccionaban. Mujeres, niños, ancianos, inmediatamente pasaban a la cámara de gas. Los otros los dividían en los que pudieran trabajar y en los que fueran usados en experimentos genéticos. Acá el doctor Mengele, que eran personas, por ejemplo, enanas, gemelos, mellizos. Y también es aterrador que esto haya pasado hace tan solo 60 años y la historia no, el mundo no haya aprendido mucho de la historia. Jonás tuvo que ver cómo se llevaban a su padre y hermanas. De ese día, del día de la llegada, solo sobrevivieron él y 2 de sus hermanos. Para el final de la guerra, Jonás sería el único sobreviviente de todos los Horowitz de Tesalónica en Grecia. Auschwitz es frío casi todo el año y en el invierno de 1940, cuando Jonás Horowitz llegó aquí, lo era aún más. Yo dormí al lado de alguien que murió. Fue dejado ahí cuando llegamos. Yo no me di cuenta que estaba muerto y dormí junto a él y a la mañana siguiente lo sacudí. Él debía levantarse porque teníamos que irnos y era ya un pedazo de hielo. A aquellos que seguían con vida, nada de comida, absolutamente nada de comida, pero había nieve. Cogíamos nieve y nos las poníamos en la boca todo el tiempo. Además de las cámaras de gas y el hambre, las torturas, los calabozos y los fusilamientos eran parte del sistema. En esta estructura, mejor dicho, ahorcaban a muchos prisioneros. Las fotos atrás corresponden a los prisioneros ejecutados en una ejecución masiva después de un intento de escape. Este es el patio del bloque 11, o el bloque de la muerte. Ahí contra esa pared las personas eran fusiladas y a las paredes, a las ventanas de las celdas se les ponía madera para que los presos desde dentro no vieran cómo asesinaban a sus compañeros aquí. Después de ser marcado y seleccionado para el trabajo, a Jonás solo le quedaba vivir como un esclavo. Cada 2 semanas teníamos que estar completamente desnudos y había un doctor, un supuesto doctor, un doctor alemán. Él no tocaba a ninguno, no le hablaba a ninguno. Teníamos que pasar cerca de él y con sus dedos nos señalaba izquierda, derecha. Ni siquiera hablaba, solo movía su dedo. ¿Qué miraba? Miraba la espalda, que no hubiera nada de trasero. Musulmán era el nombre que los alemanes les daban a quienes parecían esqueletos. ¿Por qué mantenerlos con vida? Usted se convierte en un musulmán y si hay selección, ellos lo seleccionan y se lo llevan a la cámara de gas y de la cámara de gas al crematorio. Cuando mis padres y mis hermanos llegaron, les dijeron que se iban a duchar. Ellos no sabían que era una cámara de gas. Pero nosotros, que ya estábamos en un campo de concentración, sabíamos lo que pasaría. En Birkenau los crematorios funcionaban 24 horas al día. Pero no quieres que ellos te seleccionen y los alemanes están ahí para seleccionarte a ti. Entonces, ¿qué haces? Quieres morir por tu propia cuenta, ¿me entiendes? Como muchos en el campo, en momentos de desesperación, Jonás pensó en el suicidio. Uno se aguanta y llega el momento en que no se puede aguantar más. Y eso me pasó a mí. Usted quiere ir al baño, tiene que pedir permiso. Entonces usted pide permiso. Ellos apuntan el número está en su camisa y en sus pantalones, estampado en un pedazo de tela con una estrella de David. Y usted no va al baño, va a la cerca eléctrica y cuando la toca se electrocuta. Y así usted se convierte en un pedazo de hielo, en nada. Acaba con todos sus problemas. Pero uno se tiene que lavar el cerebro, tienes que pensar que la vida es dulce, que quieres vivir. Mientras vivas, quieres vivir. Entonces piensas, ok, esto es lo que quiero hacer, pero de pronto un milagro puede pasar, de pronto. ¿Qué es un milagro? ¿Cree usted en milagros? Pues Jonás sí. Entonces yo estaba buscando las cáscaras de las papas, solo las cáscaras, o alguien se está muriendo y usted le roba el pan. Entonces usted vive de esa forma y ellos se mueren.
Eso es un milagro. This is a miracle. Inclusive, ser azotado hasta casi morir puede ser un milagro. And one day I'm outside of the kitchen. Y un día yo estaba fuera de la cocina y el camión llegó. Es una clase de rábano, no es una papa, siempre lo olvido. Es un rábano y de esto estaba hecha la sopa y ellos botaron algo al lado de la cocina. Yo miré quién me estaba viendo, cogí uno y me lo metí debajo del brazo. Y no corrí, salí despacio. Y la SS me atrapó por la espalda y me pegaron en la cara. Se me cayeron 2 dientes y me rompieron la nariz. Me llené de sangre y me caí, pero me patearon entre mis 2 piernas. He kicks me in between my 2 legs. La ballena, que había salvado a este Jonás del océano de la muerte, no tenía aletas ni ojos gigantes. Sus fauces estaban hechas de la inmisericordia golpiza de los 25 azotes que le dieron y que terminaron llevándolo a la enfermería. Las sobras de la comida caliente hicieron el resto. Mantener a Jonás vivo hasta la llegada del ejército ruso. En 1942 Hitler reunió a sus mejores lacayos y desarrollaron algo que llamarían la solución final, un macabro plan industrial para el exterminio que quería perpetrar. Los campos de concentración fueron equipados con cámaras de gases en las que cabían cientos de personas. Cuando los judíos llegaban a los campos, los ancianos y los enfermos pasaban directamente a estos lugares donde les decían que recibirían un baño. Eran ejecutados a razón de miles por día. Les quitaban todas sus pertenencias, el oro de los dientes y hasta el pelo, que vendían a razón de 50 centavos de marco el kilo. En Auschwitz-Birkenau se encontraron 7.000 kilos de pelo embalado y listo para la venta. Los que no fueron ejecutados al llegar fueron esclavizados al servicio de la maquinaria de guerra nazi. Si los Hutus de Ruanda habían logrado asesinar a más de 1 millón de personas a palo y machete en tan solo 100 días, la maquinaria de Hitler había convertido a los judíos de Europa en toda una materia prima a la que exprimió hasta la última gota de sangre, en el más puro sentido de la palabra. El pueblo alemán en general no estuvo involucrado. Es más, mucha gente, inclusive del ejército, desconocía el plan de la solución final. Millones de jóvenes alemanes murieron también en el frente ruso y en el frente occidental. Para el final de la guerra, Hitler, en su ansia de no rendirse, en su demencia, en su egolatría, enviaba a la línea de trabajos a niños alemanes de 12, 13, 14 y 15 años. Pero en cambio, su cuerpo élite, la SS, que vivían como reyes y gozaban de privilegios, fue la que le ayudó a ejecutar el genocidio, esta maquinaria de exterminio, que desapareció a 1,5 millones de personas en Auschwitz, a 800.000 en Treblinka, a 300.000 en Mauthausen, a 200.000 en Sobibor, a 150.000 en Chelmo, a 30.000 en Dachau y a 18.000 en Bergen-Belsen, donde murió la famosa Ana Frank, y a muchos más. Para el final de la guerra, la solución final de Hitler y su maquinaria de la muerte se había tragado más de 6 millones de almas inocentes. Ya volvemos. Cuando comenzamos a emitir estos capítulos de este especial, nos dimos cuenta de una coincidencia como triste. Nosotros empezamos a pasar este especial en abril, y resulta que en abril comenzó el genocidio de Ruanda, en abril comenzó el de Camboya, y en abril se suicidó Hitler. No sé qué tendrán esos meses de abril en los que llueve tanto. ¿Por qué se producen los genocidios y todos los habitantes de un país no dicen nada? Dicen que es porque los genocidas imprimen una cultura de miedo que lleva al odio, un odio que está basado en la polarización. Tal vez estamos demasiado ocupados odiándonos. Y además hay que tener en cuenta que en los genocidios no hay inocentes. Hay genocidas de derecha, genocidas de izquierda, genocidas cristianos, genocidas judíos, genocidas musulmanes, genocidas blancos, amarillos, negros. Pareciera que la única condición para convertirse en un asesino de masas fuera ser un ser humano. Vamos a un corte de comerciales y ya regresamos con el último bloque de este especial.